que está en la portada del libro, me parece muy conceptual, además, y no se ve el principio, pero tampoco el fin. Creo que es una buena metáfora para visualizar la extensa obra de Tatiana, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ahí tenés una edición del Alfabeto Verde, la segunda. El Alfabeto Verde en su primera edición, la edición de las balanzas del año 1979, que tiene poemas que son desde el año 73 en adelante. O sea, es toda una escritura que coincide, que era con la primera parte del tiempo de la dictadura, y que Tatiana publica en esta bella segunda edición, al igual que la primera. Son bien diferentes, pero a su vez tienen en común, en términos editoriales, como un algo de familiaridad. Pero se ve un poco lo que decía Martín, que tiene en esta casa editora a autoras como Ida Vitale, como Cristina Pelirossi, como Tatiana Oroño, con 4 volúmenes, lo cual engalana y le da un enorme contenido a un sello editorial. Hace unos días yo posteaba ahí en la red, en Facebook, un breve comentario sobre el libro de horas, que es el libro anterior, que es bien diferente a este. El libro de horas es todo un libro escrito en prosa, y un poco tratando de identificar qué es ese libro, si es un libro narrativa, si es autoficción, si son memorias, autobiografía, si es una galería de arte, porque de hecho la tiene, incluso de arte naif, de arte infantil, ¿no? Es las memorias de una profesora de literatura, de una madre, de una abuela, un libro bello, y es un libro de poesía también, bello y complejo, este libro de horas, como un libro irradiante, ¿no? Que irradia hacia atrás y hacia adelante pensando en deriva, y hacia atrás pensando en la obra de Tatiana, ¿no? Más o menos, si la conocen, Alfabeto Verde, Cuenta Abierta, Tajos, estamos hablando ya de los 80, hacia el 90, y después aparece, hay un libro bellísimo, Bajamar, que lo publicó Nancy Bacero, junto a un libro de otra poeta. Bajamar, que queda más completo, ¿no? Sí, es una selección de poemas de un libro que se mantuvo inédito en realidad. Solo se publicaron esos textos que están en el volumen conjunto al que alude Gerardo. Por Rosana Maravilla. Y ahí en los 90 hay poca producción édita, por lo menos de Tatiana. Aparece Bajamar, después Abelardo publica Texturas. Pero después, ahora en los 2000, y particularmente de la mano de Estuario, aparecieron estos 4 libros que nombraba Martín. Y este libro anterior, libro de horas, que juega con un género de la tradición literaria, para mí es un libro, vuelvo a decir, irradiante, es un libro que se desparrama y que impregna posibles claves de interpretación y búsqueda de la producción de sentido de la poesía de Tatiana. Porque de alguna manera Deriva está inserta en la poesía de Tatiana, y lo estoy diciendo, uso este sintagma, no es la poesía de Tatiana a propósito, es decir, la poesía de Tatiana, si yo pienso en poetas como Whitman o Jorge Guillén con Cántico, Whitman con Hojas de Hierba, o más aquí en Juarros, creo que Juarros son 14 volúmenes de poesía vertical. Whitman, que era un obsesivo de la edición, con todos los problemas que tuvo, llegó a publicar como en vida 11, 12 ediciones, pero siempre de un libro que es como una especie de anaconda. Son estos libros, o el Cántico de Jorge Guillén, que como que se reproducen y se fagocitan a sí mismos, son como endogámicos, proyectos extensísimos, toda una vida. En cambio, Tatiana, si usa una metáfora más parecida a un pulpo, o sea, es como irradia y se fuga en cada uno de sus libros, pero hay, sin embargo, un núcleo común que uno identifica la poesía de Tatiana Oroña, o identifica un poema de Tatiana Oroña.
Voy a leer un fragmentito. Escribir para ser una, para echar cuerpo. Se hace fuerza para que la voluntad de escribir no se achique con la postergación. Escribir es una finalidad que se transforma antes de ejecutarse, porque las demoras, sustituciones y desvíos de los sucesivos planes de ejecución devoran energía de espera, como si esto, perder tiempo haciendo cosas que hay que hacer en lugar de las que de veras hay que hacer, se impusiera como finalidad provisoria de la finalidad de escribir. Ir a echar el cuerpo en el pasto, escribir en el aire. Estas son una escritura de Tatiana, o de un sujeto lírico ahí que escribe en prosa, que podría identificarse con la autora, en el libro Morada Móvil, que creo que recién Martín lo nombraba, una edición del año 2004 en Artefacto, una colección preciosísima, como de culto, quienes la coleccionan, unos libritos de bolsillo, más o menos, más chicos que el tamaño de un CD. Y Tatiana escribía, este texto se llama Escribir, en prosa, que es más que un arte poética, también es una suerte de manifiesto, ¿no? De su escritura. Por eso digo, la escritura de Tatiana, más que un work in progress al estilo de Whitman o estos autores que yo nombraba, o el propio Juan Ross, que jugan hacia adelante, tiene esto que dice también en el libro, digamos, si uno mira 3 libros atrás, La piedra nada sabe, no sé si es en 2008 o 2009. Hay un texto que se llama, también en prosa, Estado de Caravana, que dice lo siguiente: la vida sería un largo trago amargo si no fuera porque se escribe. Yo escribo y reescribo. Voy haciendo escala en borradores de borradores. Escribo, hago escala, pero pienso, hago mi casa. Y ahí está esta diferencia con otros autores más encolumnados en una obra que se vuelve obsesiva, incluso por momentos, para el propio Whitman. Sino escribir haciendo la casa. Hay un poema de Tatiana que dice que la casa tiene caderas, ¿no? La casa fémina, o por lo menos tiene una matriz como uterina en la poesía de Tatiana y en la ideología poética de Tatiana. No sé si lo compartís. Sí, lo comparto y voy a leer 3 poemas para cerrar cuando me toque el turno. 3 poemas que tienen que ver precisamente con la despedida de la casa, porque me tocó vivir el desprendimiento de la antigua casa. Exacto, de eso quería hablar también. Esto no está tan logrado, pero con Tatiana tuvimos tomado un té, un par de charlas en el apartamento de Tatiana, de esta otra casa, ¿no? No de la casa que aparece en el libro del deshacimiento, la casa que se deshace, en el sentido que se desmonta, se desguaza, sino esta casa que se rehace, el apartamento allí en la calle Amazonas de Tatiana, y charlábamos sobre poesía, sobre su poesía, y si charlamos en la presentación, me pareció que era bueno hacerlo así dialógico. Entonces está bien, y grabamos algo que terminamos entradas. Ese es el tras bambalinas. En el libro Estuario, que también nombraba Martín, esa pelea con el título editorial, dice el sujeto lírico o la sujeta lírica, el yo lírico, por lo cual. El yo lírico, bien. Sí, enunciante lírico también, enunciante. En lugar de pelar la naranja, escribir el poema, dice un poema. Y hay otra característica de la poesía tatiana que reaparece en Derivar, que yo le comentaba a ella, quien hizo algún punto de contacto con la poesía de Circe Maya, que en algún libro tuyo, creo que es en el anterior, en el Estuario, aparece tematizada Circe Maya en una entrevista que hace a Alberto, y eso todo es poetizado. En un sentido que Tatiana tiene una habilidad retórica para construir el poema a partir, no siempre más, en muchos poemas, a partir de los elementos niños cotidianos. Ella le llama en el momento el detalle, la realidad minúscula, usa más de una vez el adjetivo minúsculo, para recrear la poesía y de ahí saltar a
lo que muchos de sus poemas, y es una constante de este libro, aparece como lo que se llama el pensamiento. En Sisemaya podría ser también la reflexión filosófica. Pero ese vínculo cotidianidad, filosofía, cotidianidad, pensamiento, es otra de las tensiones que está en deriva, pero que está yendo mucho más atrás en la poesía de Tatiana. Me quedé pensando. Sí, partir de lo... Yo creo que además ese es mi trabajo natural, porque a veces es un rayo de sol que te dice algo. Acá hay un poema del rayo del sol que no lo pensaba leer, pero el rayo del sol que cruza el sesgo, el interior de la casa, y de repente ese Helios que aboceta. Bueno, lo que pasa es que no me acuerdo del poema, pero es un rayo del sol que atraviesa la cara arrugada, ociosa de la ropa. Ese es el último verso, pero a ver, esa relación que la está viendo entre el adentro y el afuera. Hace muchos años escribí un poema que dice, y que sigue vigente: poesía es cuando no le hago sombra, cuando filtra porosa, persuadida, no yo. Este comportamiento, esta manera dada, sostenida de dar forma adentro, afuera. A mí me parece que eso que vos decís como tensión está bien, me lo quedé pensando, porque para mí el adentro y el afuera importan siempre, importan en su conexión, en su articulación, en su confrontación y en su relación. Eso es lo que investiga uno cuando escribe, ¿no? Que yo, bueno, cuando me toca escribir, que además ojalá escribiera como escribía Juan Cuña, que escribía todos los días, todas las tardes. Hoy lo estuve releyendo, porque pensando en este encuentro, cuando decidimos en casa, bueno, lo hacemos así dialogado, yo pensé, parte de lo que habíamos hablado, que para mí, que mi poesía yo creo que es impura. Eso lo hablamos también en un momento. Pero en esa impureza yo creo que hay una voluntad de perfección dentro de lo que puedo entender yo que es perfección, pero también una voluntad de agresión. Me acordé, yo admiré mucho a Juan Cuña, amé mucho su poesía, hacía mucho que no lo leía. Yo hoy pensaba en esta charla y me vino un verso o dos, que la poesía salga echando chispas, aquello de que corte en tanto cante. Es la palabra cabra desmandada, algo de eso. De modo que sí, en este libro de pronto aparece el objeto minúsculo, estrellera, un objeto minúsculo, pero sí. Yo estaba en mi casa y de golpe une étincelle, ya que estamos acá, puedo decir, une étincelle, ¿verdad? Un destello, una chispa de un objeto. Y a mí me hirió la conciencia. ¿Por qué? Y escribí para saber por qué. Y si quieren, ahora después lo leo también, aunque no está en el... Pero ¿por qué? Y eso termina en lo que es el mundo, ¿no? Como una visión del mundo en el que estamos. No sé si me acerqué. Bárbaro. Con Tatiana compartimos el gusto por la poesía de Juan Cuña. Yo la he estudiado bastante,
he escrito bastante sobre la poesía de Juan Cuña. Tatiana tiene un ensayo, me lo mostró así, lo pude olfatear en hojas mecanografiadas, un ensayo de hace 30 años, que se lo había pedido yo hace años a ella cuando estuve investigando a Juan Cuña. Pero bueno, Juan Cuña tiene un bellísimo poema que publicó en una revista ya por el 78, él muere en el 85, si mal no recuerdo, ¿no? 85, sí, ahí va, 78, ya al final de su vida y su carrera poética, que se llama El largo recorrido hacia la luz. Es un poema largo de versos de arte mayor, en donde a lo largo de varias estrofas va siguiendo cómo la luz recorre el paisaje, y eso es tema del poema, es un poema espléndido. Capaz que te acordabas, pero pensando en ese reflejo, ¿no? Casi es un touch, ¿no? De la luz o del objeto. Pero lo importante es que la poesía de Tatiana también dice en un momento, y lo van a leer en el libro, está el objeto minúsculo, está la refracción de la luz sobre el objeto minúsculo como un lugar donde se coloca la conciencia, y dice el pensamiento indaga. A mí me interesa mucho que a lo largo de, sobre todo los últimos libros de la poesía de Tatiana, el pensamiento aparece, ¿no? Así, colocado esta palabra, no encubierto bajo otras elecciones retóricas más sofisticadas, sino el pensamiento. He desarrollado una estrategia que consiste en dejar caer el pensamiento en cualquier lugar que me resulte acogedor, más o menos conocido, amistoso. Dejo que caiga el pensamiento y que se abandone. Esto aparece en La piedra nada sabe, en un poema que se llama Clic, ¿no? Con esta interjección, eso de dejar caer el pensamiento, muy circiano también, pero claro, Circe muchas veces sugiere o refiere el fundamento filosófico, ¿no? Con su propia formación, con su propia tendencia a la lectura filosófica. En fin, hay unos versos del libro de Deriva que tienen que ver con este tema que estamos hablando, ¿no? Lo cotidiano versus pensamiento, o lo concreto versus abstracto. Digo versus, pero como complementariedad, ¿no? Estas tensiones son varias que yo encuentro en la poesía tatiana. Esta es una, y nos detuvimos en esta porque no es menor. Dice el poema, está en la página 11, si tienen el libro. Ordinario en el orden de minúsculas piezas que ocupan la requisa, el pastillero, objeto mudo, brilla, fulge, y un poquito más adelante, ocupa el pensamiento. Esta forma de ocupar el pensamiento, que no es de este libro, que ya viene de libros anteriores, que viene de una manera de mirar el mundo y de mirarse hacia la interioridad a partir de los estímulos de la exterioridad. Yo encuentro que esto es un poco también lo que justamente Deleuze, para escapar como metáfora de los concepto y o de afecto, genera este otro concepto que es percepto. El percepto, dice Deleuze, básicamente está en la obra de arte y básicamente en la literatura, y es cuando el autor, la autora, el creador, observa y genera, en el sentido de que produce percepciones para que permanezcan en el usuario de la obra, y dice textualmente también en el lector. En ese sentido es una obra perceptual, desde el punto de vista del percepto, no quedarse en el nivel de la percepción, y esto puede parecerse más a una cierta poesía japonesa, ¿no? Sino construir el percepto a partir de la percepción. En fin, pero no es el momento para teorizar. A mí me parecía interesante. Otra de las tensiones posibles, recién hablaba Tatiana de lo impuro, ¿no? Lo impuro, decías. Ay, sí, pero también lo impuro en tensión complementaria, vuelvo a repetir, con lo lírico, en el sentido duro de la palabra, en el sentido marcado de la palabra lírico. Eso es una constante en la poesía de Tatiana. Tiende más, diría yo, en un porcentaje más alto, a lo lírico, pero no escatima o no
rehuye a la impureza poética. Voy a hacer una cita, si me permiten, de La Piedra Nada Sabe, como epítome, ¿no? Como un ejemplo que se destaca. Dice: arte o poesía, o pedito de vieja, lo que hay, y es esto: secuencia y continuidad. Eso son como algunas pinceladas en la poesía tatiana, en donde está siempre esa conciencia de que la poesía es también, en el sentido de Parra, antipoesía. Es imposible después del 53-54 escribir poesía sin pensar en que la poesía es antipoesía, en un sentido claramente parreano. Ahora bien, yo señalaba Martín, y pensábamos en el título del libro, es una cosa linda que puedes hablar también. El libro se llama Deriva. Cuando leí el libro pensé en la deriva, obviamente, deleuziana, y particularmente las dos palabras aparecen en la poesía de Tatiana: deriva y derivación, en el sentido más que en el sentido de lo que se transforma en el proceso de enunciación, ¿no? Lo que va hacia, y en un sentido deleuziano también. El libro se iba a llamar Neblina. La neblina la ven acá, a nivel pictórico. Y hay un poema que no se llama Deriva, pero que termina con la deriva como un arrastre, el enunciante lírico, la enunciante lírica está parada en el año 21 en ese momento, en el proceso entre el año 20 y 21, en plena pandemia, y dice: bueno, esto arrastra para algún lado, no sabemos bien a dónde va. Y se iba a llamar Neblina, pero hay un poema que sí es Neblina, y que tiene que ver con la neblina como una suerte de miasma, peste, una enfermedad del siglo XXI, la neblina del pensamiento, que dice el texto. ¿Querés que los lea? Sí, hermosa. Pues ya que está. No pensaba leer Neblina, pero fue el primer poema que escribí cuando la Universidad de Concepción en Chile me pidió un libro. Y entonces, bueno, tiene un carácter fundacional. Y entonces, bueno, ya que ha sido nombrado por Gerardo, y además tiene la ilustración de esta obra que tenemos a nuestras espaldas y que está en el arte de tapa del libro, leo. Neblina, así la nombran. La enfermedad del siglo XXI en su fe de bautismo dice llamarse así, neblina. El nombre, aroma húmedo, huele a parque, acaricia, tiende un velo de gotas que iridice, que brilla. Suele nublar el banco de hormigón, la valla, los portales en sus brazos translúcidos, amparar transeúntes en su capa de chispas y entornando los ojos envolver los follajes. La neblina es así, esa sí es la neblina, marea de rocío, banco de aguas milésimas que agrupa y desdibuja, extravía y conecta las piezas del paisaje. Tras sueños de luz emulsionada, tras su tul fenoménico, también traga o repara las piezas de la vida, la neblina mental, así llamada. Por un tiempo entonces el libro se iba a llamar de esta manera y después, en un momento cuando ya habíamos decidido, a impulso de Martín, que el libro tenía que salir, pensé que ese título, Neblina, era, lo conversamos también en casa, un poco... Sí, ahí está. Entonces, ya estaba había vivido este periodo de incertidumbre y
varios, en el año 2021, y este es el poema que terminó dándole título a este libro. Renuncia es el vocablo que dibujan apiladas las cajas. Preludio fúnebre, el ajuar de mudanza donde el espacio cierra las esposas. El otoño interroga sin ninguna esperanza cielos seminublados de vidrios que la noche empaña. Cada caja una celda, una mordaza. Expurgar bibliotecas es inhumar futuro, tiempos del porvenir que extraviaron la calle y ya no llegarán aunque sus huellas pasen por las manos. En mi caligrafía veo sus sendas, en márgenes y notas es nítido el trazado, pero no llegarán. El destino era este. El año 2020 en el que corre fines de mayo, avanza, no se sabe hacia dónde. Es nave de los locos, en su deriva arrastra. Gracias. El libro está estructurado en 4 partes, sin nombres, identificadas con números romanos, que ahora quiero hablar de eso, pero y estos poemas están, el último que leyó en la primera parte y el primero que leyó en la cuarta. Esa deriva deleuziana también, ese devenir de la escritura del que habla Deleuze en un libro preciosísimo que se llama Crítica y Clínica, y él dice el devenir como transformación en, ¿no? Y casualmente en el libro aparece el devenir infinito, que dice el autor, como un proceso también de semiosis infinita, ¿no? De una construcción dilatada y dilatante también de los sentidos del texto. Yo le decía que el libro está estructurado, deriva en 4 partes. Curiosamente, no sé, Tatiana, si tú te en cuenta, 3 de tus libros venían estructurados en 5 partes. 3 de los libros están como una tirada de poemas, de una estructura conceptual, pero no una estructura formal, curiosamente, ¿no? Y por esto optaste por 4 partes. O sea, este tiene como, salvando la distancia yo no conozco de música más de como escucha, de la sinfonía clásica tiene 4 movimientos. Sí, pero tiene 4 movimientos. Comienza con allegro, la sinfonía clásica, después el adagio, el scherzo y el trío, y al final la conclusión. Son 4 movimientos. La sinfonía clásica. Aquí, la primera parte del libro no es necesariamente el allegro, es la parte más política del libro. ¿Por qué política? La parte en donde, yo soy Luisa Tatiana, no muchos poetas en esta contemporaneidad escritural pueden proponer poemas políticos sin no caer digamos, en lo panfletario o en lo muy obvio. Hay toda una poesía sesentista, setentista, que sí, en su momento. Hoy es muy difícil, después de mucha agua poética bajo el puente, componer poemas políticos. O que lo político, hay un libro precioso de Juan Ramón Jiménez que se llama Política Poética, es un libro de prosa, ¿no? Un libro de crítica y teoría, política poética, y él hace ese cruce, porque Juan Ramón cuando se va de España se empieza a juntar dinero con la causa de la República, que es a veces un poco confuso qué pasó con él y Zenobia, ¿no? Su compañera. ¿Sí? Acá te tengo que interrumpir, porque todo en la vida es político, ¿no? Las mujeres lo sabemos muy bien, creo que los varones también lo saben. Todos lo sabemos. No, todo en la vida es político. Yo creo que cuando escribo un poema uno que a vos te gustó, el de los colibríes, el de Tente en el aire, Pájaro Mosca,
Y ahí, digo, la tensión entre el adentro y el afuera, entre la apariencia y la realidad, entre lo que se muestra y lo que no se muestra, entre lo que se dice y lo que no se dice, está siempre. Siempre es, para mí, creo ahora que lo estoy diciendo, que para mí es un asunto, una cuestión que me interesa siempre que escribo, o siempre que he escrito. Entonces, no, pero tengo que decirlo porque está siempre presente, hasta en el poema del pájaro, ¿no? Y en los poemas de los pájaros, salvo porque uno que voy a leer, el de ese sonido casi imperceptible, ese que ahora después lo leo, porque ese es muy, muy lírico, y sin embargo hace referencia a algo que tiene que ver con la humanidad, digamos. No, está claro, yo comparto totalmente. Proponerse confeccionar el poema es un acto político, no importa de qué trata de escuchar, porque de alguna manera es digamos, puesto en la sociedad actual, es un acto claramente político. Y lo fue en otras épocas. Para entrar a ser funcionario público en alguna de las dinastías chinas, había que dominar el arte de la poesía. O sea, era en sentido político. Cuando yo dije sentido político, en sentido fuerte. La primera parte, que no es un alegro, es política en sentido fuerte de la palabra, ¿no? Como la usa justamente Juan Ramón, yo hablaba de política poética, llamaba yo. Pero sí, también dar clases. En la poesía tatiana aparece el dar clases, la clase dada, lo que pasa en el coliseo. Y la confección del poema, pero también el hecho de la clase, es un acto político en un sentido duro, sí, claro. Y en un sentido aristotélico también, ¿no? Pero yo me refería a que, y hay un antecedente en Estuario, ¿no? Hay una tensión también en ser más lírico o más político, en el sentido de lo íntimo y como diría por ejemplo Lacan, lo éxtimo, ¿no? Lo éxtimo. Eso que está ahí afuera, o que por lo menos nos representamos ahí afuera, y que nos configura, ¿no? Y que también nos emplaza, nos interpela. Entonces, en Estuario, por ejemplo, ¿no? Aparecía, voy a nombrar algunos temas que para mí son explícitamente políticos, todo lo pongo entre comillas. La tala de árboles, el corredor Garzón, el posible metrobús de la Avenida Italia. Esto es un libro bastante reciente, Estuario. El monóxido de carbono como cámara de gas a cielo abierto, dice la poeta. Hay un poema que empieza diciendo: ¿quién le pone silenciador a la moto? Aparecen hasta los derechos del fútbol, ¿no? Y la mafia en torno a los derechos del fútbol para el Mundial, que en ese momento era el 2014 el Mundial, o el 2010, 2014. O sea, lo que ella llama en un poema la microfísica del poder, que me parece muy interesante, ¿no? Que aparece en Foucault, aparece en Bourdieu también. Entonces, en ese sentido fuerte, este posicionamiento político marcado, en el sentido lingüístico, ¿no? El elemento marcado y no marcado, tiene un componente ecológico también, que a mí eso me interesa muchísimo en la poesía de Tatiana. Y eso reaparece en Deriva, en la primera parte particularmente, como una observadora atenta al mundo, a lo que está ocurriendo en el mundo. Como dice Triana, yo escucho mucha radio, yo no veo televisión, yo tampoco veo televisión, prefiero escuchar radio, y eso aparece como un imaginario poético a partir de eso que ya no es lo cotidiano nimio, ¿no? Minúsculo, sino es lo macro cotidiano, ¿no? Es un poco eso que en un momento llamás en Deriva el logos democrático. Ese otro discurso al cual de alguna manera, y ahí está la resistencia de la poesía, se enfrenta el poema. Aquí en Deriva, como temas políticos, aparecen las caravanas de inmigrantes, por supuesto, a Estados Unidos. Con un recurso vallejiano aparece un inmigrante que muere, ¿no? Que avisa a su madre que muere, a Dalí. El bloqueo de Cuba, que es un tema que aparece más de una vez, la destrucción de ciudades en Irak y del patrimonio cultural de la humanidad. El caso Assange,
de Wikileaks, que aparece en un poema en verso, en deriva, y luego aparece una contraparte, una suerte de coda o adenda en prosa, impura para la tradición poética. Y que me decía Tatiana que lo agregó después, ¿no? Después de aquella lectura en el algoritmo. Las 5 millones de mujeres acusadas de brujas, las presas políticas, etc., ¿no? Los agrotóxicos, las abejas víctimas de los agrotóxicos, la situación de las prostitutas, la Operación Océano. Hay un poema que hay una referencia indirecta a la Operación Océano. En este sentido es que yo ponía justamente como, entre comillas, el letrero, la poesía es política. Y un verso como contundente, 2 versos en realidad que dicen: el sistema está roto por los 4 costados. Una constatación casi no nihilista, porque no hay nihilismo en la poesía tatiana, pero sí una especie de decepción, ¿no? Frente a los paradigmas de la revolución, por ejemplo, de 30, 40 años atrás, el sistema está roto por los 4 costados, que ya está analizado en un poema que termina con la asociación de History Channel, se llamaba el poema ese, que decía, sí, que está en la piedra para saber, que decía: el arca de la especie que rema en dirección a borrarse del mapa. Creo que se asocia a esta idea de son versos contundentes, hay hiperbólicos, pero de alguna manera están marcando ese rumbo asiago de la humanidad. Sí, respecto a esa primera parte a la que se está refiriendo Gerardo, yo, para no abrumar, y digo, a los lectores les doy la libertad, pienso, de que lean como leo yo, o la poesía que yo leo salteado, donde abro. Entonces, son poemas que pueden leerse un día, otro, no en continuidad, porque quizás si se leen en continuidad resultan algo abrumadores. Pueden resultar, pero de esa sección elegí 3, que son los que voy a leer ahora. El primero: nubes velan las brújulas del cielo, no desnudan las horas que vendrán, a ciegas, a deshora se adivinan. Lo que vendrá es pálpito, cálculo que no cierra. Morar familia es tarea ahíta en taras, en pellones. América es dudoso morar, aniquilan aquí en la heredad vencidas resistencias. Un hilillo de voz que se les niega, riega, arena, vereda, hay que matar, borrar también su huella, su cintita de raso. El alma existe si resiste. Su prueba de existencia es resistir. Si pregunta en la noche, ¿no oyes ladrar los perros? Porfiar, llevar a hombros el hato de silencio, osearle a ese fantasma que recorre las costas del naufragio, los puestos de frontera en el desierto, el erial, y se pierde en la niebla, en la sagua, en la arena, erizado en los púas, las alambres. Cavada ley de suelos, de zapato y diafragma, entre pisos del alma. Si leyeron este último poema, es un poema que trata sobre el alma, ¿no? Primera cosa, que reivindicar el alma, que parecería un signo propio de una poesía romántica o de... Sí,
de romántica en el sentido de no solamente histórico, sino de cauce. Pero en la poesía de Tatiana, precisamente el alma y el cuerpo, y en particular la presencia del cuerpo, es abrumadora. El cuerpo, las partes del cuerpo, el cuerpo como objeto de deseo, el cuerpo deseante, el cuerpo herido, el cuerpo sufriente, el cuerpo vejado, el cuerpo utilitario, el cuerpo cotidiano que hace más tareas, y las partes de ese cuerpo. No quiero insistirte muchos ejemplos que no vamos a cargar ahora. Y como contraposición el alma, pero hay una tensión ahí también, alma-cuerpo, porque hay una complementariedad. Y en este poema que acaba de leer ella hizo una pausa, porque ella formatea, lee muy bien sus poemas, los realiza muy bien la lectura. No son fáciles de leer a viva voz, por lo menos para mí. Había, si ustedes observaron, unos cambios gramaticales, de categorías, ¿no? Por ejemplo, en género y número. Eso tiene quizá en la poesía latinoamericana básicamente su origen en Trilce, del año que se cumplen 100 años ahora, de Vallejo. Pero Juan de Man dice, a veces un crítico me interesa mucho, teórico, postestructuralista, habla de aberración semántica de la poesía, ¿no? La aberración semántica. Y yo creo que acá hay una aberración sintáctica, ¿no? En el sentido de la agramaticalidad, que es una cosa para ver por qué el poeta rompe en un discurso que viene con una asunción, o sea, asume la gramaticalidad, la rompe y va a esa aberración. Pero eso es un tema para discutir, teórico interesante. Vamos a ir terminando porque hay más cosas para decir a Tatiana, para leer, para cantar. Y una última tensión que hay en Tatiana y en su poesía. Hay dos poemas, está en la página 10 y 61, que es entre la poesía, poesía y la poesía show. Se puede hablar así, cortando muy grueso. O la poesía en su rasgo de ensimismamiento en la larga tradición poética, o la poesía performance en su rasgo de espectáculo también en la larga tradición poética. No sabemos hasta el día de hoy quién estuvo primero y después. Si pensamos, por ejemplo, en los orígenes dionisíacos, en los orígenes dionisíacos de Rodrigo, los Aedas, en la primera poesía oral china y en muchas poesías, por ejemplo, en pueblos originarios de América. ¿Qué estuvo antes y qué después? Pero hay una tensión que quizá mucha gente italiana no la tiene resuelta, pero la expresa, la tematiza, y a mí me pareció interesante, ¿no? En donde uno puede inferir que se va más hacia un lugar, hacia un lado, que es esa poesía, que entre otras cosas motiva este libro del deshacimiento, del recogimiento, o como le gusta decir a ella, una especie de representación de la interioridad. Sí, eso no podemos hacer, son breves. Si querés, lo leo y Gracias. ¿Por qué? Porque no había pensado yo en los Aedas y en la performatividad que sin duda tuvo, no sé, en el siglo, estoy pensando en Homero, que no sabemos si estuvo entre el 1800 o el 1200 antes de Cristo, no sé, son las cronologías que manejé cuando daba clases hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice el poema? Que no lo pensaba leer, pero dice así: ¿por qué ha de enajenarse la poesía a la estética ajena, la del show? Si ella es fundación en el deshacimiento, casa en el agua. Bien. Yo creo que este poema está escrito en relación a la circunstancia de la sociedad del espectáculo, aquello que teorizó Guy Debord en 1967, pero que ha ido creciendo, desarrollándose en la era digital, y donde en el show lo que presiento cuando escribo es
pregunta, es una pregunta, ¿no? ¿Por qué ave? Es un poco, lo que presiento es que que no me parece que el camino del poeta sea presentarse como la figura de un espectáculo comercial, en definitiva, mercantil en definitiva, porque ¿qué es? Digo, es el entretenimiento. No, la poesía no es entretenimiento, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Para mí es casa en el agua. Pero bueno, eso es lo que yo creo sinceramente, lo que siento, ¿verdad? Hoy estamos y las casas dejan de estar, y la poesía también, y los poetas también, y las poetas también. Pero yo creo que hay que escribir con esa conciencia de fugacidad, con esa conciencia de modestia en la historia. Y creo que la tentación de ser figura o estrella en el mercado del espectáculo es una trampa ética. Y mi ética me dice, eso no, eso es lo que quise decir. Bien, ¿puedo seguir? No, seguí vos. No, sí, ahí está. Acá hay una discusión interesante que es bien actual y que a su vez tiene una larguísima tradición. Yo pensaba, cuando leí este poema, el verbo to show significa mostrar también. Entonces, en ese sentido, la poesía es mostración, ¿no? De una interioridad, de una preocupación, de un estado de conciencia, de un sentimiento, de una recreación, de un percepto, de lo que fuese. Pero en ese sentido, en un sentido fuerte, ¿no? Es mostración. Pero claramente la palabra show está cargada de eso que decís vos, de lo espectacular como cuestión de él, pero bueno, hay otro poema que después en la página 61 que dialoga con este, que un poco insistís en ese concepto, pero me parecía interesante que se podría generar un debate también de todos estos temas, ¿no? Eso que decía Tatiana, casa en el agua o morada amor, podría ser también una metáfora para tu poesía. De alguna forma, creo que hay, ella recién hablaba de la fugacidad, en la poesía de Tatiana y en otros poetas, una suerte de inestable equilibrio, y lo digo en el poema, ¿no? Y lo digo en un sentido hasta físico de las palabras. Si uno toca o mueve o corre, en Tatiana hay una preocupación por lo visual en el poema, por eso no alcanza con la realidad, tiene que ver con los espacios en blanco, con las cesuras, con los quiebres de verso, con dónde están los encabalgamientos, dónde se mueven las palabras por el blanco de la hoja, por su propia ascendencia de las artes visuales y también por su preocupación en la crítica de las artes visuales. Y también hay una metáfora fuerte que domina su poesía, que es la idea de tejido, ¿no? Tejido, textura. Hace poco ella hacía justamente un catálogo de caleidoscopios, se llama de textura. Acá está la artista, perfecto. Después puede nombrarla, hablar de ella. María Julia Montes. Sí. La conocí por fotos en mi catálogo. Y hablaba de que María Julia dice teje, pero no teje, desteje. Y en ese sentido está esa trabajando con el telar, ¿no? Trabajando con piezas de tejido. Esa metáfora de tejido recorre, y a veces pensaba que hay en la poesía de Tatiana, en esa preocupación por la composición, una especie de exoesqueleto en torno al poema. O exotexto, podría llamar ahora, improvisando un concepto más teórico. El exoesqueleto que tienen algunos animales, ¿no?
artrópodos, etc. Y que tengo entendido que los segrega. Si cae algún biólogo ahí que sepa más que eso de biología, por supuesto que va a ser un disparate, que lo segregan, ¿no? Y lo conforman, que podría ser también, pensando en Benjamin, lo aurático del poema. Que contribuye a esa, tendría que escribir las ideas para poder llegar a esa inestable armonía o equilibrio, o a ese precario equilibrio que hay en su poesía, que en ese sentido se parece, esa manera de leer leer el texto, pero también leerlo desde el exotexto, a la poesía de Macedo, ¿no? O a cierta poesía de Juan Cuña, o puntualmente a la poesía de Ida Vitale, que en este libro aparece un bello poema que se llama Relectura, en donde Tatiana toma el poema de lectura creo que del año 88, de un libro ya que publicó en México. Con Tatiana compartimos no voy a decir viejo, pero antiguos lectores de Ida, y a ese poema de lectura lo trabaja el poema del siglo, juega con el siglo, precioso el poema y juega con un poema que se llama Relectura. Parte del tejido de Tatiana, para ir terminando, también tiene que ver con que ella va construyendo también una voz colectiva, nosotros, tanto en las reescrituras, yo encontraba Circe, ¿verdad? O hay un poema en otro libro anterior, creo que está en Estuario, que es Al Tesoro hablando de la novela luminosa, ese es un poema de eso, o las dedicatorias a María María Negro, Carlos Ojeda, a los poetas contemporáneos. Está Víctor Cuña, que también le dedicaste un poema, creo que en La Piedra Inansable. En fin, creo que en Estuario. O en Estuario, bien, no te memoria, no me acuerdo. Pero o un poema, ya pensando en otro tipo de poesía como la cubana neobarroca, a partir de la lectura de los poemas de Coser. En fin, ese también tejer el telar de la poesía con el otro, eso también es político, con el colectivo de los poetas. Me parece una gestualidad creativa interesante, ¿no? Y los epígrafes, las dedicatorias o las recreaciones poéticas, y también de artistas, ¿no? De artistas plásticos, de telaristas, no sé si digo bien, porque estoy haciendo un neologismo, pero esa como construcción de una trama que hace un viaje más interesante, ¿no? De la poesía de Tatiana, una voz más plural, más polifónica, y no un yo que se imponga meramente sobre el lector. Bueno, ya terminé. Muchas gracias. Todo eso final, lo polifónico. Muchas gracias. Lo que no está. Lo que no está se agita, entreabre escotillas en la apatía del aire, en la planicie lisa del aire que roza sin querer lo que falta, lo que no está y tropieza con el hueco inacible de lo ausente. Hay un cambio de aire momentáneo, una brisa perpleja, eriza o riza lo que se respira. Una semilla errante, algo que se desprende del secreto mayor, del tronco, del timbó, del oro del linaje. Una pepita escuálida escala el suelo arriba al despertar del aire que ventila, orejea las barajas del juego y juega su verdad, su petulancia prístina, su secreto más hondo. Ese sonido casi imperceptible, el pío repetido, ese piar trasfundido en la copa y la traslúcida red de gorjeos que en el follaje trema, vespertina,
invisibles latidos, dan noticia del mundo paralelo que regula escondidas la brevedad del orden este día. El epígrafe que acompaña este texto dice: un árbol en verano es casi un pájaro. Haroldo Conti. Cuando traza la línea de su vuelo tras los vidrios lo veo, el pájaro es el móvil que lo mueve, el destino apostado a peso pluma, a su paso, borrando la señal del clavado en el pecho del cielo. Recordamos ahora el pecho de la garganta. Hay otras dos canciones que va a cantar después que yo haga este último tramo de lectura. Así que va a cerrar la voz de Daniel. Pocas cosas remueven algo profundo en mí como el mirar de un perro fatigado de haber vivido tanto. José Corredor Mateos. Tupac. Así se explica al niño de 3 años que ya no encontrará tras la puerta a su perro. No lo veremos más,
Se dirá, estaba enfermo, él lo sabe. Se dirá, así como las flores se transforman en frutos y maduran y caen. Se dirá, como la mariposa inmóvil que encontraste, desplegadas las alas en el hueco del árbol y ni con un palito respondieron las alas. Y él se acordará, dirá, es cierto. Palabra por palabra y paso a paso y por analogías se buscará explicar ese misterio. La vida resplandece y se va. Se adueñará el niño de una verdad esquiva a todo entendimiento. Este es un breve texto en memoria de mi madre, Elvira Goyol. La tela de la sábana tensa la cuerda, embiste la pared y la palmea una y otra vez. La rosa la salpica y la pared resiste. Las manos de la tela no descansan. Golpeaba así como ahora palmea cuando entonces sus manos escurrían las ropas, las tendían. Y respecto a la casa, había en varios tiempos varias casas que eran una sola casa, Olga Orozco. ¿Cuántos vestidos viste de la casa en la que vivo? ¿Con cuánta novedad la pared se desviste? ¿Con qué garbo se suelta del ojo que la mira la vieja nóbil, desasida del gesto escarolado a espátula, del vértigo aplomada, asomada desnuda en la piel íntima, al tramo despintado, los estucos, las vigas, estrías del revoque, las capas de pintura, el haz de luz que bruñe, que destiñe puños, codos, caderas de la casa, ella misma que escapa de la fea domicilio, pisoteados los velos, desvestida la vieja, a despecho de los años vividos en común, se despide, martilla en sus ladrillos con los puños descalzos, desdentados nudillos, con qué insolencia. Deshacer una casa no es demoler, es ir con tacto delicado desprendiendo a tirones la piel de la placenta adherida a nosotras hasta arrancársela. Hacer ese raspaje, hacer vacío, abortar lo que late a tironcitos, lo que pulsa con ciega timidez en páginas, cajones, con las palpitaciones fibrilantes de vena exhausta. Deshacer una casa, hacer mudanza, desove mal parido, siniestra circunstancia que no dejará huellas de barrido, no habrá una sola marca de cepillo. Bien, mi propósito era terminar con Renuncias, el vocablo, que ya leí. Así que, si no hay periodo de que lea algo más, le damos la palabra y la voz a Daniel y Carolina.
Una que, ¿cuál dirías tú? Alguna que te guste. Romper, acá donde abrí, así como leo yo en la poesía que abro, en donde cae, ¿sí? Esa es la en la Bienal. Romper como papeles estos riesgos de errar. El rostro adivinado, el sólido laconismo del cuerpo, vencer la resistencia donde la piel vigila, los músculos cancelan y la historia anticipa su final, resbala, borronea su trama sin pronunciar la A, repito, sin pronunciar la A en la mediatinta de la primer palabra. Golpear esos postigos, celosías, canceles, pero golpear, aplicando el oído al eco de los puños, afinando el registro. Rasgar esas facciones inasibles así, bajo ese gesto. Bien. Ese mantel que oscila en el alambre fue bordado con hilo bondadoso, con dedos confidentes, cabizbajos y una breve grafía laboriosa, rojo enramado, un tallo inteligible iluminado y una fuga rimada de coronas, de puntadas livianas, ese mantel que oscila en el alambre y en el aire de tela, siembra desamparadas vidas, torneadas tintas tenues, no estremece ni un reflejo de agujas cabeceras. Ese mantel que oscila en el alambre fue bordado con hilo bondadoso, con dedos confidentes, cabizbajos y una breve grafía laboriosa, rojo enramado, un tallo inteligible iluminado y una fuga rimada de corolas, de puntadas livianas, ese mantel que oscila en el alambre y en el aire aletea, siembra desamparadas vías, tornadas tintas tenues, no estremece ni un reflejo de agujas cabeceas. Voy a cerrar con Elogios del Camino, que está en el poemario La Piedra Nada Sabe. Y quería decir algo, ¿no? A todo lo que he escuchado y lo que he aprendido de la poesía de Tatiana y de la poesía en general en esta presentación. Tatiana es muy fácil de musicalizar, porque la poesía de ella canta permanentemente, solo, en el papel, canta ya en el papel, no hace falta mucha ciencia para ponerla en música, hace falta ganas nada más. Y también la poesía de Tatiana tiene respuestas a preguntas que uno todavía no se ha formulado nunca. Y tal vez
también preguntas que no existen en realidad. Provoca preguntas. Es una poesía que hace pensar, pero hace pensar siempre más del lado del corazón que del lado de la cabeza. Vamos a terminar con Elogio del Camino. Y llevo muchísimo tiempo sin revisar, sin ver este repertorio. Esto estaba en la memoria en un tiempo y lo he tenido que reflotar un poco de prisa y corriendo. Por eso se van a disculpar algunos puntos de duda. No creo que pase esto con Elogio del Camino. Dice así. Pregunto a dónde van las cosas que no llegaron a destino. La mayoría de las cosas, el inventario mayor del mundo. Pregunto a dónde van las cosas que no van a parar a ningún lado, las que se malogran, las que no tienen remedio. Pregunto a dónde van, pregunto a dónde van, pregunto a dónde van las cosas que no llegaron a destino, la mayoría de las cosas, el inventario mayor del mundo. ¿A dónde van a parar las cosas que no van a parar a ningún lado, las que se malogran, las que no tienen remedio? Pregunto a dónde van, pregunto a dónde van. La poesía es el lugar a donde van las cosas que no tienen solución, a buscarla.